En el informe anterior, hicimos un primer acercamiento a la situación de violencia en Rosario, analizando algunas estadísticas, comparándolas con otras ciudades del país y Latinoamérica y profundizando sobre algunas de sus principales causas. Vimos que nuestra ciudad tiene un grave problema de violencia estructural, ya que no se trata de un momento excepcional, sino de un proceso sostenido que lleva 10 años. Esta vez queremos hacer un zoom en uno de los grandes causantes de esta violencia, que tiene que ver específicamente con el narcotráfico. Un fenómeno del cual, como nos suele pasar en estos tiempos, tenemos mucha información al alcance, videos, documentales, series, noticias, libros, pero al mismo tiempo da la sensación de que no terminamos de entenderlo del todo, o al menos en algunas de sus dimensiones. Y una aclaración importante. Esto no se trata de entender y estudiar las cosas para convertirnos en especialistas, ni mucho menos para deprimirse. Se trata de entender lo que pasa, porque algo peor que no hacer nada es buscar soluciones equivocadas, producto de malos análisis, cuya consecuencia es, como veremos, empeorar la situación con más violencia y más muerte. La violencia y la inseguridad son problemas multicausales, es decir, no hay una sola cosa que la pueda explicar. Y además, cada ciudad o territorio tiene elementos particulares. Sin embargo, hay uno de ellos que suele repetirse y tiene que ver con la presencia del narcotráfico. El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro, aseguró que en promedio la mitad de las balaceras que ocurren en Rosario están vinculadas a las disputas de bandas narco. Esto quiere decir que sobre los problemas de seguridad y violencia que un lugar puede tener producto de robos y demás, hay una cantidad de hechos, la mitad, que tienen como trasfondo la misma causa. Pero el narcotráfico es en sí mismo un fenómeno complejo, porque no se repite en todos lados de la misma forma y porque, acá viene lo más importante, tendemos a interpretarlo como una especie de película entre buenos defensores de la ley y la honestidad de un lado y bandidos violentos y apartados de la legalidad por el otro. Hay una muy mala noticia respecto a esto, y es que en la práctica no funciona así. Por eso hay especialistas que sugieren hablar de economías criminales y no de bandas criminales para abordar esta problemática. Y esto no es una cuestión de juegos de palabras, sino que ayuda a entender la dimensión y lo imbrincado del asunto. El narcotráfico y todos sus negocios derivados, legales e ilegales, es una gran industria, una gran maquinaria de generar dinero y por ende poder. Si bien, como veíamos en el informe anterior, la violencia cuenta con modelos explicativos propios, se trata de una herramienta para que la industria siga viva y produciendo. Si bien tienen también otros mecanismos de cooptación, sin ella no podría existir. Según los reportes de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, el tráfico de droga genera ganancias anuales por un total de aproximadamente 650.000 millones de dólares. Para poner en comparación, el PBI anual de Argentina ronda los 550.000 millones de dólares. Más acá en los ejemplos, según una investigación de la Universidad Nacional de Rosario, el consumo de marihuana y cocaína solo en la provincia de Santa Fe moviliza unos 9 millones de dólares al mes. Por otra parte, en el informe sobre drogas de Naciones Unidas del año 2017, se señala que en base a la información relevada por la Europol, solamente 1/3 de la renta del crimen organizado proviene del tráfico de droga. El resto abarca otro tipo de ilícitos, como tráfico de armas, de personas o fraude fiscal. Es decir, si bien el narcotráfico es preponderante, no es la única actividad en las economías delictivas que tiende a diversificarse. Más aún cuando vemos cómo los límites entre lo ilícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal son cada vez más difusos. Los dividendos que el narcotráfico produce se riegan por una gran cantidad de lugares. Veamos lo que sucedió hace pocos días en nuestra ciudad, que sirve como ejemplo de lo que estamos comentando. La investigación del asesinato de un barra brava, Coto Medrano, terminó con un allanamiento en Cofirco, una financiera del centro de Rosario relacionada al grupo Carey. Su nombre quizás les suene familiar porque este grupo también se dedica al turismo. Y además, sí, a la construcción. De hecho, en la esquina de Mitre y El Río, frente al Parque España, van a encontrar una de sus torres más lujosas que lograron construir en un contexto donde, curiosamente, la economía del país no parecía haber crecido mucho. Cuestión que en el allanamiento a esta cueva, derivado del asesinato de Medrano, encontraron también 175 documentos de identidad que, se deduce, fueron utilizados para comprar de manera ilegal los $200 permitidos por mes por persona para luego venderlo en el mercado ilegal. Al respecto, el fiscal Matías Cederi declaró en Rosario 12. Lo que sabemos es que le pagaban a los dueños una suma que puede ser de 1.000 pesos y que con esa identidad compraban los dólares que el gobierno destina para ahorro a precio más barato.
y luego lo colocan al precio de dólar blue. Esta es una ganancia enorme y una estafa al Estado porque no se habilita la venta de este tipo de cotización para que haya gente que se enriquezca, sino para que la gente pueda ahorrar. Ese es otro de los delitos que hay que investigar en esta organización. Y además, con esos pesos que ganaban, entregaban créditos, préstamos y cambiaban cheques con un interés muy alto. De esta manera, el dinero que viene del narcotráfico termina prestado a gente con un interés altísimo, generando una renta ilícita para estas personas que no solo le sacan ventaja al Estado con los dólares ahorro, sino también con la plata que viene de los narcos que está bañada de sangre. Si las organizaciones criminales no tienen cómo colocar el dinero, no pueden solventar su organización, sus cimientos y todos los eslabones de la misma. También hay que entender que con ese mismo dinero sucio compran balas y pagan sicarios. Y este es el mismo dinero y el mismo circuito que lo hace que hoy la violencia en la ciudad haya llegado a los niveles que tiene. Cabe recordar que fue en estos días que el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, declaró en esta misma sintonía, señalando no solo el carácter ilegal del llamado dólar blue, sino en qué hay detrás de estas financieras que lo comercializan. Con respecto al blue, es muy difícil saber qué va a pasar. Tenga presente que ese es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas y se han cruzado las bases de datos que se recaban allí con otras bases de datos del sistema de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Así que ese mercado, que es un mercado que provee al delito, es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar. Ahora, detrás de esto está la misma situación que ir a comprar o vender cosas en un desarmadero de agua. La otra derivación del asesinato de este barra fue el hallazgo de un puerto clandestino que funcionaba en la localidad de Ricardone, en el cordón industrial del Gran Rosario. Ahí detuvieron a Daniel Godoy, un reconocido narco de la zona, luego de haber capturado a su hermano Gabriel, agente de la policía, ambos señalados como los asesinos del Barra Brava. Siguiendo el rastro de Daniel Godoy, los oficiales arribaron a un predio donde funcionaba un puerto seco y húmedo. En la zona se llama así a los lugares donde comercializan cereales de manera clandestina, a la vez que venden fertilizantes y combustibles. El predio pertenece a Carlos Ábalos, un ex jefe de la policía que supo prestar servicios en San Lorenzo. ¿Por qué contamos esto? Además de que muchos medios curiosamente no lo contaron, en un solo asesinato se cruzan todos estos elementos: narcotráficos, financieras, construcción, policías, barra bravas, un puerto clandestino. Es por todo esto que se puede afirmar que la plata narco está en todos lados. El narcotráfico entonces pareciera algo que funciona más como una gran maquinaria que se ramifica con distintos engranajes que a una sola cosa. Quien explica muy bien este funcionamiento en el caso mexicano es Carlos Flores Pérez, en la serie documental Latinoamérica Piensa, conducido por el actual ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. ¿Cómo caracterizarías vos el crimen organizado en México? Es un tipo de delincuencia organizada simbiótica con el Estado, con actores institucionales del Estado, con actores empresariales que, hay que decirlo también, esto no es solamente un problema de actor público, es un problema que, como señalaba yo en el principio de mi exposición, circuitos institucionales, pero también circuitos económicos, empresas de gran prestancia, se vieron en su momento para canalizar los recursos ilegales en la economía formal y potenciar la capacidad de producción o de comercialización de distintas industrias que permite suponer, digamos, como la existencia de una economía política no reconocida, pero sí funcional, de gestión de lo ilícito con fines de enriquecimiento específicos de actores que, por supuesto, no son aquellos que vemos tradicionalmente en los medios de comunicación detenidos por la policía. Esos son los actores operativos que, sin minimizarlos, son quizás los que están llevando a cabo de manera directa delitos primarios o secundarios, pero no aquellos que permiten que el engranaje ilegal se mantenga vivo y operante. Al respecto, es interesante también reparar en una categoría que nos propone Gabriel Tenenbaum de la Universidad 3 de Febrero, que habla de los protectores del capital, intermediarios expertos que, además de conocer a la legislación, saben las artimarias necesarias, legales e ilegales, para lavar dinero, evadir impuestos. Los protectores del capital están conformados por escribanos, abogados, contadores, profesiones tradicionales históricamente vinculadas a
la clase dirigente, propietarios de casas de cambio, constructores, concesionarios. Varias de estas profesiones y ocupaciones se nuclean en colectivos, estudios, firmas, bufetes, empresas y corporaciones. De ahí que sea posible entender a la protección del capital como una práctica de clase defendido por un sistema de disposiciones constitutivas de determinadas profesiones, ocupaciones de la estructura social. Lo más interesante de estos análisis es que reafirman que no se trata de una situación de buenos contra malos, sino de un sistema en donde existen múltiples actores con prácticas ilegales. Lo que también es interesante es pensar por qué nunca se pone el ojo en estos defensores del capital o en los famosos ladrones de guante blanco, pero sí en los engranajes más débiles de la maquinaria. ¿Por qué nos enteramos de los tiroteos en los barrios, pero no de los allanamientos en las financieras o los barrios privados? Existe una tendencia equivocada que emparenta la delincuencia con la pobreza, que más allá del debate ideológico que podríamos dar al respecto, hay una parte práctica y empírica de la cuestión que indica que perseguir solamente a los pobres no resuelve nada. Tal vez para cerrar la fábrica de violencia hay que ir detrás del dueño y no de los operarios. Pero entonces, ¿hay alguien investigando el lavado de dinero? El dato es un poco desalentador en Argentina. Según la Unidad de Investigación Financiera, en 15 años de vigencia de la ley que reconoce al lavado de activos como delito, hasta el año 2016 en Argentina hubo solo 15 condenas, un promedio de solo una por año. Para tener una idea de lo bajo de este número, podemos reparar en números en Estados Unidos, que realiza más de 1000 condenas anualmente, o de Alemania, donde se producen 500. Más cerca nuestro, en Colombia, 300 por año. Si somos capaces entonces de reconocer el vínculo íntimo que hay entre la economía delictiva, el dinero que produce y la violencia que vivimos en nuestras ciudades, que como ya dijimos representa la mitad de los homicidios, tal vez veamos una forma de solucionar una parte de la inseguridad que padecemos. Según la investigadora Lucía Damert, Universidad de Santiago de Chile, el gran problema en casi todos los países es que en general la lucha contra el crimen organizado vinculado a las drogas no se ha hecho buscando el dinero, se ha hecho generalmente de abajo hacia arriba. Pero en las estructuras hacia arriba son pocas las capacidades que ha habido para generar un cambio. Uno tiende a pensar en el narco que está en la periferia, en toda una estética narco, pero en realidad los narcos tienen abogados, tienen contadores, legalizan su dinero con mucha facilidad. Las imágenes que nos generan Netflix o las películas de Hollywood pueden ser entretenidas, pero en realidad mucha de la estructura de estos grupos criminales no son locos que andan con una pistola asustando. Esto no se trata de evitar discutir sobre las fuerzas de seguridad. En Rosario, en el año 2012, tuvimos un policía cada 200 personas y hubo 158 asesinatos. En el año 2018 tuvimos un policía cada 125 personas, mucho más, pero hubo la misma cantidad de homicidios. Con este ejemplo, no queremos decir que no haya que pensar un plan de seguridad, pero sí es necesario evitar caer en simplificaciones que, lejos de resolver la situación, la empeoran. La llamada guerra contra el narcotráfico en México, por ejemplo, fue un fracaso porque no solo no resolvió el problema, sino que lo empeoró con más asesinatos, muertes y violencia. Solamente para graficar, en los 13 años que duró esta estrategia iniciada en el 2006 hasta el 2019, México tuvo más de 250.000 personas asesinadas y más de 70.000 desapariciones. Toda esta violencia en nombre de combatir el narcotráfico. Es que para librar una guerra se necesita un enemigo, y ese es el principal error de este tipo de estrategias bélicas que más temprano o más tarde fracasan. Sin dudas, para pensar alternativas, como dicen en Medellín quienes participaron de procesos de transformación y reducción de la violencia, hay que invertir en el mejoramiento de la seguridad. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que garantizar la presencia del Estado en todas sus formas, no solo en la forma de las Fuerzas Armadas, también solucionando problemas de la vida cotidiana. Ir tras el camino del dinero que producen las economías delictivas y sus vínculos con el mundo legal pareciera ser un camino tan potente como poco explorado hasta el día de hoy.